Hola querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos haciendo un estudio expositivo, versículo a versículo, de este Evangelio tan maravilloso que es el Evangelio de Juan. Hoy estamos llegando entonces al capítulo 14 y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 14. Y este tema que vamos a estar estudiando en estos versículos lo he titulado tal y como tal vez comienza estos versículos o este capítulo, dice, no se turbe vuestros corazón, más bien alégrese. Vamos a hablar acerca de eso. Pero antes de iniciar, antes de profundizar en lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, yo quiero invitarles a que oremos, le entreguemos al Señor este tiempo y no sé si de pronto Angie o Nico me colaboran haciendo una pequeña oración entregándole al Señor este tiempito de exposición de su palabra. Soberano Dios, te damos una vez más muchas gracias por este día, Señor. Y sobre todo, Señor, damos gloria a tu nombre, porque tu nombre es grande, Señor, sobre toda la tierra. Tú eres el soberano, Señor. Y también te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, a aprender mucho más de las verdades de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que estas verdades bajen a nuestro corazón y sean transformando nuestras vidas, Señor. Que no sea solamente mero conocimiento, sino que también, Señor, podamos aplicar tu palabra, Señor, día a día en nuestras vidas, para que a donde quiera que vayamos, Señor, seamos testimonio de que hay un Dios vivo, un Dios eterno, y podamos, Señor, dar gloria a tu nombre en todo lugar, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te pido, Señor, que seas tú a través de nuestro pastor hablando tu verdad, Señor, y que en todo momento la exposición de tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, y con verdad. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, aprenderlas. En tu nombre, Señor Jesús, nos quedamos en tu presencia. Amén y amén. 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 Gracias por esa oración. Bueno, vamos entonces a iniciar este estudio de hoy. Por tiempo, querida iglesia, yo les invito que siempre lleguemos con la lectura, ¿cierto? De los versículos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir leyendo uno a uno los que vamos a ir abordando, ¿cierto? Hoy vamos a abordar hasta el versículo 6, entonces hoy vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Pero ustedes les queda entonces para que lean del 1 al 14. Espero que ya hayan llegado con el leído y si no lo han leído, yo sé que después lo pueden terminar de leer. Voy a leer entonces los primeros versículos que son los que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os los hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Vamos a dejarlo entonces hasta ahí, los versículos que vamos a estar estudiando. Querida iglesia, entonces el nombre que tenemos para esta sesión lo vamos a ver en dos partes, dijimos. Entonces es no se turbe vuestro corazón, más bien alégrese. Así que entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que hablar o tenemos que pensar en tribulación, en pruebas. Y yo quiero decirles, querida iglesia, que cuando la tribulación o la prueba golpea nuestros corazones, porque llega a nuestras vidas, es algo inevitable. Y no podemos nosotros como cristianos creer que nosotros vivimos en una burbuja donde nada nos va a pasar. Y que si enfrentamos alguna tribulación o alguna prueba,
eso es que de pronto tienes un pecado oculto, o no estás orando, o no estás ofrendando, o no estás yendo a la iglesia. No, el Señor es muy diferente al obrar y al actuar de nosotros. Entonces, tenemos que entender como cristianos que las tribulaciones y pruebas también golpean a nuestra puerta. Nosotros también nos enfermamos. Nosotros también nos echan del trabajo. A nosotros también se nos mueren nuestros seres queridos. Entonces, tarde que temprano, las tribulaciones o las pruebas pueden golpear nuestro corazón. Y tenemos que entender algo, que en medio de esa tribulación y de esas pruebas, lo que realmente sostiene nuestra fe no pueden ser nuestras emociones, sino lo que sabemos nosotros acerca de Cristo. Por eso, este capítulo 14, Jesús habla a discípulos atribulados y les da el consuelo más profundo posible. Y el consuelo que les está dando es revelarse a sí mismo de quién es Él. Así que este pasaje que hoy vamos a estudiar en torno a este Evangelio de Juan nos trae esta verdad o este principio bíblico. ¿Y cuál es? Que en medio de la tribulación yo debo afirmar o afirmarme en el conocimiento que usted y yo tenemos de nuestro Señor Jesús, su obra en la cruz y su propósito redentor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros en medio de las tribulaciones. No dejarnos guiar por el desespero, por desasosiego, por nuestras emociones. Recuerde como por ahí a veces decimos, las emociones son la loca de la casa. Entonces, en nuestra última reunión, fue el, el año pasado, porque paramos por tiempo de Navidad y vacaciones, estos tiempos o estos encuentros virtuales, aunque la iglesia nunca paró, ¿cierto? Valga la aclaración. Nosotros estábamos estudiando el capítulo 13. Y cuando nosotros estudiábamos el capítulo 13, vuelvo y les digo, si ustedes no han escuchado acerca de las anteriores sesiones, están en nuestro canal de YouTube. Ahí están las grabaciones de estas sesiones. Si hay algunas que faltan, que son las últimas, estamos trabajando en ello para poderlas tener ahí. Entonces, cuando nosotros veíamos o estudiábamos el capítulo 13, nosotros dejamos a los discípulos del Señor llenos de desesperanza, llenos de tribulación. Están atribulados en Juan 13, porque lo que veíamos era que el Señor, en medio de esta cena pascual, que fue lo que estuvimos también estudiando desde el primer versículo, la última cena, que se estaba celebrando allí, en el aposento alto, en una casa en Jerusalén, el Señor ya les había dicho, por ejemplo, que uno de ellos lo iba a traicionar. Y obviamente estábamos hablando de Judas. También el Señor, en medio de esta cena, les estaba hablando que el líder de ellos, que sabemos cuál es el líder en medio de sus discípulos, que era Pedro, lo iba a negar 3 veces esa misma noche. Y aún más doloroso, que él iría a un lugar que ellos no podrían ir por ahora. No podían ellos por ahora venir con él. La pregunta es, ¿cómo no iban a estar ellos atribulados después de escuchar semejantes noticias? Después de escuchar que ese maestro, ¿cierto? Los iba a abandonar y todo lo que iba a pasar en medio de ellos. Ellos que lo habían dejado todo, ¿cómo no iban a tener desesperanza? Aquellos que habían dejado todo por seguir al Señor Jesucristo. Ahora entonces escuchan estas noticias de que ya no lo tendrían entre ellos y por eso había tribulación. Sin duda alguna, al nosotros colocarnos en los zapatos de estos hombres que ya llevaban 3 años caminando para arriba y para abajo con Jesús, escuchándolo hablar, escuchándolo predicar, escuchándole hacer milagros, sin duda sus corazones estaban atribulados, sus corazones estaban confundidos, sus corazones estaban destrozados. Pero ojo con algo que no podemos nosotros olvidar. Y es que sí, ellos estaban atribulados, pero ellos no eran los únicos. Ellos no eran los únicos que tenían un corazón atribulado. El mismo Señor Jesucristo o el mismo Señor Jesús sabe qué es lo que le va a pasar horas después, porque ya estamos a horas
de lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. Estamos a horas de que Jesús enfrentara la cruz. ¿Será Jesús entonces, en pocas horas, tratado como un hombre pecador? Él que era santo, santo, santo. Y eso lo veíamos nosotros en nuestro anterior estudio, en cómo Él iba a cargar por el pecado de nosotros. Cuando decíamos que era la teología de la cruz. Iba a experimentar algo también atroz que él nunca había experimentado. Y era que al él cargar los pecados de los hombres, él iba a sentir el abandono del Padre. Porque el Padre no habita donde hay pecado. La ira entonces del Padre sería derramada sobre todo su ser. Y además de ello, con lo que ya había dicho, que alguien lo iba a traicionar y que uno de sus apóstoles más cercanos lo iba a negar. Esto entonces también llenaba el corazón de nuestro Señor Jesús de gran aflicción. Entonces, no era el único que tenía aflicción, no era el único que tenía el corazón turbado, porque en Juan 13:21 nos dice o nos recuerda a nosotros, en Juan 13:21 decía, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y cuando estudiamos este versículo 21 del capítulo 13, explicábamos que era ese se conmovió en espíritu, cómo estaba entristecido el Señor. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Pero él, que debía haber recibido entonces la consolación en aquella noche, porque estaba a horas de pasar por todo esto, deja a un lado su ser atribulado y se centra en quién, en los suyos, en sus discípulos, para reconfortarlos, para animarlos a seguir adelante. Aquellos que, qué tristeza decirlo, él está consolando a aquellos que él mismo sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a negar y lo peor, que lo iban a dejar solo solamente unas horas después porque todos salieron en desbandada. Mire qué maravilloso es nuestro Dios a nosotros ver este encuentro o esto que está sucediendo allí en el aposento alto y cómo el Señor arranca en Juan 14:1 diciéndoles que no se turbe vuestros corazones. Bien, vamos a mirar ese versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. D.A. Carson, que es un erudito en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, abro comillas. Es Jesús quien se dirige a la agonía de la cruz. Es Jesús quien está angustiado en espíritu. Sin embargo, aquella noche, entre todas las noches, cuando habría sido el momento más propicio para que sus discípulos le animaran y respaldaran, descubrirnos que ellos solo piensan en lo que van a padecer. Por tanto, es Jesús quien debe animarles, ¿cierto? Entonces, qué gran amor de nuestro Señor Jesucristo en el querer animarles aún en medio de su angustia y en medio de su aflicción. Cuando vemos este versículo, no se turbe vuestros corazón, ¿qué quiere decir esto que Jesús está diciendo aquí? Jesús les está diciendo a ellos, no teman, no, no estén confundidos, no tengan temor. Pero nos preguntamos, ¿cómo el Señor Jesucristo puede pedir a sus discípulos que no estén atribulados ni angustiados con todo lo que Él les ha revelado en esa noche de la última cena? Familia, esto que el Señor les está diciendo aquí, no se atribulen cuando verdaderamente toda la realidad o todo lo que hay en torno es para estar preocupados, para estar atribulados. Esto serían unas palabras huecas de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, no se turbe vuestros corazones. Esto serían unas palabras huecas como una expresión sin sentido, como las que muchas veces nosotros encontramos en medio de las tribulaciones de parte de personas donde le dicen a uno, no me preocupe, todo saldrá bien. Sí, pero el Señor no les está diciendo eso. No me preocupen, de esta salimos. No, esto sería lo que el Señor está diciendo aquí
es algo maravilloso, porque estas palabras, estas serían un tipo de expresión como esta sin sentido si no fuesen porque el Señor mismo enseña también la base con la cual su pueblo puede alcanzar este logro, el logro de no turbarse en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Y en esto nosotros tenemos que tomar nota. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo que Jesús nos está llamando aquí? ¿Cómo no turbarnos en medio de la tribulación? El Señor entonces nos está enseñando que es en la tribulación la única forma en la cual usted y yo no nos preocupamos ni nos desesperamos es teniendo la fe en el Padre y teniendo la fe en Él. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos un primer punto. Y este primer punto es que la clave para pasar la tribulación por parte de los creyentes es confiar en Jesús. Esa es la clave para pasar la tribulación por parte de los creyentes. Nos lo dice este versículo 1. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este versículo, entonces, lo tenemos que tener como la base de lo que es el estudio de todos estos 14 versículos. ¿Qué quiere decir lo que aquí está expresando el Señor en este versículo? Jesús les está ordenando, o Jesús está ordenándoles que no se atribulen, que pueden confiar en Él porque Él es Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ahora bien, ¿cómo, eh, cómo pueden entender o qué quiere decir esto para estos judíos de este primer siglo? Un judío podía confiar en Dios porque había visto su mano actuar en la historia del pueblo. Entonces, para ellos no le era tan loco confiar en Dios. Pero Jesús aquí les está diciendo, así como creen en Dios, creer también en mí, para que vuestro corazón no se turbe. Entonces, pero Jesús, si nosotros vemos a Jesús, ¿cómo podían confiar en las palabras de Jesús? Pues uno de sus seguidores lo va a entregar. El cabecilla de sus discípulos o de la banda le va a negar 3 veces. El resto de sus discípulos lo van a abandonar. Y sus enemigos, escuchen, lo van a terminar crucificando. Así que tener fe en medio de estas circunstancias no es cualquier cosa para este grupo. Cuando ven cuál es su realidad. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a nosotros muchas veces a mirar que hay veces nuestra realidad son muy complicadas. Nuestras realidades de verdad son desesperanzadoras, como la que están enfrentando aquí sus discípulos con las noticias que él está dando y con lo que va a venir a continuación. Nosotros debemos entonces por eso en nuestras tribulaciones no confiar en nuestras emociones, sino confiar en las verdades de Cristo, en quién es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podían confiar en las palabras? Jesús coloca entonces la base de la confianza en Él, al exigirles precisamente la misma confianza que el pueblo judío depositaba en Dios, Él ahora les está diciendo, confíen también en mí. Y y esto solo podía ser aceptable si Jesús fuese el mismo Dios. Y eso es lo que Él les está diciendo. Dice, ¿creéis en Dios? Dice el versículo 1. ¿Creéis en Dios? Esto es un indicativo. Ustedes creen en Dios, ahora dice, creer también en mí. Y aquí es un imperativo que nos está mostrando a nosotros entonces una orden. Ahora bien, querida iglesia, este es el punto. Si ellos no confiaban en Jesús, estaban perdidos. La fe en Jesús no es algo opcional, no es algo que podemos usted y yo tomar o es algo que usted y yo podemos dejar. La fe en Jesús es la única fuente para poder entender los propósitos del Dios Todopoderoso y del Dios Soberano. Cuando nosotros sacamos o queremos sacar a Jesús del plano de la historia, el hombre queda totalmente perdido. Por eso
Jesús les ordena a ellos, en medio de su vista que está nublada por temores, por la circunstancia, les ordena que confíen en Él. Y en esa verdad ellos tienen que vivir. Con esas palabras es como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos, los estuviera sacudiendo, zarandeando, los estuviera despertando y les estuviera diciendo, confíen en mí como confían en Dios. Y es que no había dado Jesús las suficientes pruebas para ser digno de confianza. Sí, sí las había dado, pero hay una realidad. Y es que el corazón humano, en medio de la aflicción que trae toda la tribulación, nubla muchas veces las verdades recibidas. Y nosotros nos tenemos que sentir identificados con esto. Muchas veces los problemas nos nublan la realidad. Los problemas nos nubla lo que verdaderamente Dios puede estar haciendo y cómo Él puede estar moviéndose de una forma sobrenatural. Así que si somos nosotros conscientes, aquí Jesús está colocando claramente al nivel divino y por eso puede decir que confíen en Él, pues solo se puede confiar en aquel que tiene el control providencial de todo lo que acontece. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. En estos versículos, en estos 14 versículos, este versículo 1 es la base de la enseñanza. Porque nuestro Señor Jesucristo, en estos primeros 14 versículos que usted y yo encontramos, y le va a quedar como tarea, si usted me los manda, sería una muy buena tarea que usted puede hacer, ¿cierto? Me los puede mandar al WhatsApp. En estos 14 versículos de este capítulo 14, Jesús hace 14 referencias directas de su relación íntima con el Padre. Ahí les queda como tarea. Así que el propósito de nuestro Señor es consolar el corazón de sus discípulos, mostrándoles quién es Él y cuál es su propósito de su obra. Y eso es lo que vamos a estar nosotros entonces estudiando. Pero ahí les queda como tarea si me la quieren mandar. Ahora, vamos a entrar a un segundo punto. Ya vimos este primer punto que tenía que ver con que la clave para pasar la tribulación por parte de los creyentes es confiar en Jesús. Y eso es lo que él está diciendo en este primer versículo. Ahora vamos a un segundo punto que tiene que ver acerca de tres verdades a creer que traen consuelo. Y ahí vamos entonces a empezar a mirar los otros versículos en adelante. El Señor, a continuación, trae tres verdades en torno a su separación de ellos, que tiene que ver con la obra que realizaría en la cruz por ellos. Y querida iglesia, estas verdades debían y deben arraigarse en el corazón de los discípulos para enfrentar las tribulaciones. Escriba cada una de estas verdades para que sean su faro, su luz en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Y la primera que tenemos que entender o la primera que tenemos que aprender es que Jesús no les está abandonando. Jesús se adelanta a prepararles un lugar en la casa de su Padre. Y eso es lo que nos dice a nosotros el versículo 2. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí lo que el Señor les dice es que así como Él había enviado en este caso que ellos están allí en este lugar, en este aposento alto, que así como él había enviado a algunos discípulos a que prepararan ese lugar para celebrar la Pascua, esa cena que están celebrando, él lo que les está diciendo es, así él se va a adelantar para preparar un lugar a sus discípulos, pero ahora es donde, en la casa de su padre. Eso es lo que él nos está diciendo. Y ahí entonces, eh, hay una pregunta que nosotros dejamos como en la nebulosa tal vez en el versículo 36 del capítulo 13. Si usted voltea ahí la hojita, si usted voltea ahí la hojita, en Juan 13:36, hay una pregunta que Pedro ha hecho. Dice, Señor, ¿a dónde vas?
Aquí está Jesús dando entonces respuesta. ¿Para dónde va Jesús? Jesús le está respondiendo y va a preparar lugar en la casa de su padre para ellos. Eso es lo que el Señor está respondiendo acá. Y esto entonces debería haber sido un gran consuelo para ellos, para Pedro que lo negaría y para ellos que lo abandonarían. Y a pesar de ello, el Señor Jesús les asegura que ellos tendrán morada en la casa de su Padre. Ahora bien, cuando nosotros, eh, cuando, cuando Jesús hablaba de Padre, ellos sabían a quién se estaba refiriendo Jesús. Ellos sabían que cuando Jesús hablaba de Padre, se estaba refiriendo a quién, a Dios. Claramente, él ya había afirmado una y otra vez que él era el Hijo de Dios. El Señor quiere que entiendan que el hecho de que Él ya no estuviese más con ellos tiene un fin maravilloso. Y eso es lo que Él les está explicando aquí a ellos en este versículo. Y es estar en la casa del Padre. Así que lo que el Señor quiere es que quiten su mirada del proceso temporal y que levanten la mirada a lo eterno. Eso es lo que Jesús quiere con ellos. Yo me voy, pero me voy a preparar morada para todos nosotros. Entonces, la aflicción temporal, perdón, que el Señor y ellos vivían era necesaria en torno a una meta, y esa meta era una meta eterna. El versículo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora bien, cuando el Señor habla de moradas, ¿cierto? Está haciendo referencia a un lugar permanente. Eso es lo que quiere decir estas moradas. Lo que quiere decir es que entonces tendremos un lugar permanente en la casa de nuestro Padre. Eso es lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ¿en qué sentido debemos tomar las palabras del Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos erróneamente se imaginan que cuando el Señor está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, es que el Señor se fue allá como a crear mundos para vivir o que el Señor se fue a construir mansiones donde usted y yo lleguemos a vivir o casas donde usted y yo lleguemos a vivir. El Señor no está hablando de eso. Claramente el Señor ya dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Él ya dijo en el versículo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, ya están hechas. Entonces, ¿en qué sentido es que voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ya las moradas están, ¿qué quiere decir? Voy pues a preparar lugar para vosotros. En el sentido de que nadie podía llegar a habitar en dicho lugar sin las obras realizadas o consumadas por nuestro Señor Jesucristo. A eso se está él refiriendo. Porque ¿cómo podría convivir la santidad con el pecado? De ninguna manera. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Se va a preparar lugar. Entonces, familia, podemos confiar que tenemos una morada en la casa de Dios, única y exclusivamente por la obra de Cristo Jesús. Así que en ese sentido, ha preparado el lugar para cada uno de nosotros. Así que en vez de tristeza, al entender nosotros esto, los discípulos deberían empezar a entender que su partida es para beneficio de ellos. Esto es una llamada a levantar nuevamente nuestra mirada al eterno. ¿Correcto hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Kate? ¿Rafita? Bueno, Jaime también está por ahí. Qué bueno. Bueno, entonces, ahora vámonos a una segunda verdad que los discípulos debían y deben comprender. Y es que su partida asegura que más adelante sus discípulos siempre estarán con él. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Esa es otra verdad, ¿cierto? Que los discípulos debemos comprender que la partida
nos asegura más adelante a sus discípulos que siempre estarán con Él. Y eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran. Versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Familia, solo imaginémonos qué es vivir con el Señor. Solo imagínese qué es vivir con el Señor. Tenerlo, escucharlo, abrazarlo, recibir su palabra constantemente, alabarle constantemente, adorarle constantemente. ¿Qué es vivir con el Señor constantemente? Pues eso es lo que habían disfrutado estos 11 que estaban allí con él en el lugar, en el lugar, en la Santa Cena, me fue el nombre en ese momento, el lugar santo, en el aposento, ¿cierto? Eh, ellos habían disfrutado allí, se habían caminado con Jesús. Eso, pues, vivir con Jesús prácticamente era estar en el cielo. Ellos, los 11, habían convivido 3 maravillosos años con Jesús y ahora, de pronto, les anuncia que ya no más, que Él se va. Y esto es lo terrible. Pero el Señor les enfatiza que esta momentánea separación aseguraría una eternidad a su lado. Iglesia, yo sé que todo creyente anhela estar algún día con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. La buena noticia es que Él promete que así será, ¿cierto? Esa es la promesa que usted y yo tenemos en su palabra. Ahora bien, este versículo tiene una referencia escatológica, o sea, con respecto a los tiempos finales, pero sin duda también se cumple cuando el cristiano muere. Y ahí viene la pregunta que muchos tenemos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? Nos toca esperar un tiempo, nos vamos directamente a la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Sí, la palabra de Dios dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismos para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mire que él tiene una referencia escatológica, pero sin duda también se cumple cuando el cristiano muere. Los que mueren en Cristo están con él. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Filipenses. Pablo dice que si tuviese la posibilidad de escoger entre que lo ejecutaran o que fuera perdonado, no sabía qué escoger. Cuando usted va y lee Filipenses 1:23, vamos a leer aquí un poquito, vamos a leer el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí viene el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, a nosotros, Pablo nos está hablando que si él tuviese la posibilidad de escoger entre si lo ejecutan o que fuera perdonado, no sabía él qué escoger. Y aún más, hay una gloriosa promesa en Lucas 23:43, que Lucas 23:43 nos habla a nosotros de cuando Cristo está en la cruz. Y allí el versículo, si usted lo está buscando, ¿cierto? Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay a quién le está hablando? Al que está en la cruz, ¿cierto? Entonces, esta es una gloriosa promesa cuando la muerte toca las puertas de nuestra vida, aferrarte a la certeza de que el Señor está esperándote para estar con Él para siempre debe ser nuestro sustento. No debe haber miedo. Yo sé que indudablemente uno dice, no, yo no me quisiera morir mañana, yo no me quisiera morir hoy, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender que nuestra confianza está de que cuando nosotros muramos, nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Muchos tienen miedo a la muerte, pero cuando nosotros comprendemos estas gloriosas verdades, nosotros tenemos que ser como Pablo, donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y si de ambas yo tuviera que escoger, no sé, me ponen en aprietos. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también yo sé que aquí estoy haciendo su obra. Entonces, esa debe ser nuestra esperanza, familia. Ahora bien, lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las calles de oro como nos lo describe la palabra de Dios, ni ir a mirar el mar de cristal. Esos son simbolismos de lo glorioso y hermoso que es el cielo. Lo glorioso es que, pero lo realmente glorioso es que por siempre tendremos una relación de comunión perfecta con Cristo. Eso es lo glorioso del cielo. No podemos perder de vista que la meta de nuestra vida, la cual es ¿cuál? Estar con Cristo. Y eso era lo que el Señor quería que sus discípulos entendieran. Jesús quería que sus discípulos levantaran su mirada de lo temporal. ¿A dónde? A lo eterno. Y eso muchas veces es el llamado que el Señor nos hace a nosotros en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. No te dejes cegar por lo que estás viendo, por tu realidad. Vive en la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las dificultades. Ahora miremos la última, la tercera verdad, ¿cierto? Vamos a ver la última. Y esta tercera verdad, la tercera verdad es que Jesús enseña y esta verdad que Él está enseñando aquí trae consuelo a nuestra vida. Y es que tenemos un seguro, un camino asegurado o un seguro camino hacia esa morada en la casa del Padre. Porque Jesús mismo es el camino. Juan 14, 4 y 5 dice lo siguiente. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A ver, un momentico. ¿Cómo así que Tomás está haciendo una pregunta y dice, Señor, no sabemos a dónde vas? Devolvámonos al versículo 2. En el versículo 2, ¿qué dice? ¿A dónde va? A la casa del Padre. Él va a donde está el Padre. Pero mire que solamente dos versículos adelante, Tomás dice, no sabemos a dónde va. Además, no era la primera vez que Jesús les estaba revelando a ellos a dónde él iba a ir más adelante. Si usted se va a Juan 7:33, váyase a Juan 7:33, por favor. Juan 7:33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Cierto? O sea, ahí le está diciendo que él iba, y él siempre decía que quién era el que lo había enviado, el Padre. Entonces, mire que no era la primera vez y hacía solamente unos pocos minutos antes, Jesús había dicho a dónde iba y Tomás está preguntando a dónde vas. Pero querida iglesia, querida familia, no seamos tan duros con ellos, no seamos tan duros con Tomás, porque la tribulación nubla lo que usted y yo sabemos. Nosotros mismos sabemos que es así. Por eso hay que fijar como principio de vida que en medio de la tribulación, la acción no es desesperarnos. Eso es lo que usted y yo tenemos que colocar como principio de vida en medio de la tribulación. La acción no es desesperarnos, no es dejarnos nosotros controlar por las emociones. No es por lo que nuestros ojos están viendo. Ya hemos visto aquí 3 veces que el Señor está llevando a sus discípulos que quiten su mirada de lo terrenal y lo coloquen donde, en lo eterno. Lo que el Señor hace, o el principio de vida que usted y yo tenemos que colocar en medio de las tribulaciones, es que la acción que usted y yo tenemos que hacer es mirar quién es Dios y cuál es su plan eterno y sostenernos nosotros en esas verdades. Pero como con las preguntas que normalmente hacía Pedrito, que siempre hacía las preguntas incómodas, aquí Tomás está haciendo una pregunta incómoda y nos está mostrando su ignorancia, su falta de comprensión, su poco entendimiento, pero aquí tenemos que decir, gloriosa pregunta que está haciendo aquí Tomás, porque en medio de esto
Jesús va a dar una respuesta y esta respuesta es una declaración fundamental para todos sus discípulos, los de allí y los de todos los tiempos. Y ahí entra entonces el versículo 6. Y el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que muchos nos conocemos este versículo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querida iglesia, tenemos una segura llegada a nuestra morada, porque Jesús es el camino que nos lleva a dicha morada. Porque querida familia, la verdad es que si alguien tratara de construir su camino por sus méritos para llegar al Padre, lo único que puede construir el ser humano sería construir un camino lo más alejado posible de Dios, porque nuestro corazón es engañoso y siempre va en contravía de lo que Dios quiere. Y esto es lo maravilloso. Jesús no nos vino a mostrar el camino. Lo maravilloso es que Jesús no nos vino a señalar cuál era el camino. Él vino a ser el camino. Él es el camino. Porque al redimirnos por su sangre y por su obra en la cruz, Él abrió un camino directo al Padre. Y ahí es donde hay un versículo hermoso en Hebreos 10:19, que yo le invito a que usted vaya y subrayelo allá en su Biblia, porque es un versículo, a mí me parece hermoso con respecto a esto también que estamos hablando. El camino que Jesús abrió hacia el Padre con su obra en la cruz. Y dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, todo aquel que se aferra a su persona, sin duda llegará a su morada celestial, porque Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Familia, no hay camino al Padre sino Jesús. No hay verdad sino las que salen de su boca. Y no hay vida sino para aquellos que se aferran a sus pies, que tienen la entrada a la presencia del Padre. Eso es lo que significa que Él es el camino, que es la verdad y Él es la vida. No hay camino al Padre, no hay ninguna otra verdad que salga sino la boca de Jesús, y no hay alguien que pueda tener vida sino a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos estas verdades, aquí voy a decir algo que puede incomodar a algunas personas. Esto que yo digo que no hay camino sino Jesús, no hay verdad sino las de Jesús, y no hay entrada al Padre sino a través de Jesús. A oídos de personas sincretistas, aquellos que tratan de fusionar, conciliar, unificar, ¿cierto? A estos sincretistas de la época, hay que piensan que hay muchos caminos que llevan a Dios. Nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros no podemos caer en el error de que, bueno, es que hay muchas formas de uno acercarse a Dios. No, hay uno solo. Y el único camino de nosotros podernos acercar a Dios es a través de Cristo Jesús. La verdad es que, qué pesar decirles, pero es falso creer que hay muchos caminos que llevan a Dios. Los musulmanes no llegarán jamás al Padre, ni los judíos podrán llegar al Padre, ni los budistas, ni los hinduistas. Las religiones humanas siempre guían al mérito. Las religiones humanas siempre hacen énfasis en las obras propias como camino para poder ganar la salvación. Y eso es un fracaso. Solo hay un camino, y ese camino es la persona de Jesús, porque Él es el camino. Solo, óigame bien, solo los cristianos tenemos entrada al Padre, porque solo la obra de Cristo Jesús apaciguó, solo la obra de Jesús
propició y calmó la ira de Dios. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya le doy una más, Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto está diciendo la palabra de Dios. Jesús claramente dijo, entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través mío. Esto entonces nos lleva a recordar que a los cristianos, a los primeros cristianos o a la iglesia primitiva, antes de llamarlos cristianos, ¿cómo se les conoció? Se les conoció como los del camino. Y eso está en Hechos 9:2 y está en Hechos 22:4. Cuando leemos Hechos 9:2, estamos hablando, ¿cierto? Y dice, cuando Pablo pidió que le dieran cartas, y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en Hechos 22:4, antes de que se llamaran cristianos, porque la primera vez que se llaman cristianos a la primera iglesia que fue en Antioquía, se les decía a los de este camino, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Es el propio testimonio de Pablo aquí. Así que entonces, el tercer consuelo que Jesús les trae a sus discípulos es que la llegada a la morada celestial para ellos está asegurada y para nosotros también, porque Él mismo es el camino. Y esto, mis hermanos, mi familia, nos debe llenar a nosotros de gozo y de paz. El corazón de los discípulos del Señor de todos los tiempos, al entender estas verdades, nos debe traer entonces consuelo. El saber entonces que Él es el camino y que Él se ha ido a preparar morada para nosotros, ¿cierto? Se ha adelantado para que nosotros estemos con Él y que Él no nos está abandonando. Él se ha ido a preparar ese lugar especial y para que moremos eternamente con Él en la casa de su Padre. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo quiero dejarlo hasta ahí para no extendernos, pero en nuestra próxima sesión vamos ahora a seguir con los versículos 7 en adelante y ahí vamos a hablar cómo estas verdades que llenan de consuelo a los discípulos solo se pueden creer y aceptar si entendemos quién es Jesús. Y ahí vamos entonces a mirar esas expresiones que vinculan a Jesús con el Padre. Amén. Vamos a orar y luego si hay preguntas al final o aportes o algo que quieran decir, más que bienvenidos. Mi buen Dios, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que nosotros como tus discípulos no nos debemos dejar amedrentar, no nos debemos dejar turbar nuestro corazón ni desesperar, Señor, en medio de las tribulaciones. Las tribulaciones pueden tocar las puertas de nuestro corazón. No quiere decir que o estoy en pecado o tú estás bravo conmigo. Estamos en el mundo y en la palabra de Dios claramente dice que en el mundo encontraréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu obra redentora. Lo más hermoso, Señor, es que cuando estemos pasando en medio de la tribulación, la promesa más maravillosa es que tú estarás con nosotros. Y lo más hermoso, Señor, es que lo que nos debe sostener a nosotros no es lo que vea con mis ojos, no es mi realidad, son tus verdades, Señor. Es el comprender tu propósito, tu voluntad y lo que tú tienes preparado, Señor, conforme a tu plan de salvación, Señor, y tu plan de redención. Te damos gracias, nos quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.